Estimado tutor, vamos a socializar el estudio de caso que está inmerso dentro de la guía de actividades para esta fase de- del curso. En primer lugar, pues, voy a hacer una leve introducción del caso. Se trata de un grupo de familia que ha vivido por más de 10 años en una localidad de Bogotá y pues estaban ubicados dentro de un sector público. Por lo tanto, es obligación de la autoridad competente, en cabeza pues de la alcaldía local, la recuperación de ese espacio público. Pero no se tuvo en cuenta la vulneración de los derechos de las personas, puesto que no hubo previo aviso, no hubo como una conducta adecuada porque fue a la fuerza por parte de la autoridad y también pues después de todo esto no hubo tampoco como un trato digno y también pues una remuneración, una remuneración, no hubo una reparación de las personas que fueron desalojadas y además no tampoco pues se identificó pues una parte de defensa por parte de las personas afectadas. Entonces vamos a hacer un estudio de acuerdo a diferentes contextos eh, de este caso. Derechos que están en colisión o confrontamiento en el caso. Pues apoyados en la Constitución Política de 1991, identificamos esta vulneración de derechos. Uno, derecho a la vida digna, que es, no se tuvo en cuenta pues la condición y la dignidad de las personas al ser desalojadas. Derecho al debido proceso. El artículo 29 de la Constitución Política habla pues de que todo el mundo, todos los ciudadanos, todos los colombianos tenemos derecho a un debido proceso, a un orden jurídico y además de la defensa de nuestros derechos a través de herramientas jurídicas. Y esto no se tuvo en cuenta durante el desalojo de estas personas y además pues no se les dio la posibilidad siquiera de acceder a una defensa jurídica eh, que pues apele o, o, una contraposición de la autoridad local al momento de, pues, de desalojarlos. Derecho a una vivienda digna, el Estado no garantizó las condiciones de vivienda, pues obviamente en el artículo 51 de la Constitución Política es un derecho fundamental, el derecho a vivir dignamente, a la vivienda, pues a tener un techo donde pues se fundamenta el núcleo de la familia, que en el preámbulo de la Constitución Política la familia es el núcleo pues del país, del orden del país. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues el Estado pues no propuso, o por lo menos la administración local no propuso pues alternativas de restablecer derechos de la vivienda como una reubicación o por lo menos un tiempo, una prórroga de las personas que pueden reubicarse de manera digna y fue pues de manera inmediata y fue de manera pues conflictiva el desalojo de las personas. Por otro lado, el derecho a la igualdad se vulnera, se hace un acto discriminatorio a las personas al ser desalojadas con el uso de la fuerza. Además de que la inequidad o la desigualdad identificada, pues que todas las personas en el asentamiento pues contaban con condiciones pues de vida, pues no tenemos conocimiento del estado, pero pues obviamente contaban con una vivienda, un techo pues para su desarrollo social, económico y cultural. Sí, entonces en ese caso el derecho a la igualdad fue vulnerado. ¿Por qué? Porque pues no están en las mismas condiciones de personas que pues se encuentran asentados de manera legal en sus viviendas. Pero pues en este caso estaban de manera ilegal, pero pues fueron vulnerados los derechos de la vivienda digna al no hacer un procedimiento adecuado, idóneo para su desalojo, reubicación y garantía de derechos. Por otro lado, pues tenemos la identificación de las partes. Se identifican dos partes en el principio. Se identifica personas naturales que fueron afectadas en el desalojo inicialmente y se presenta la persona jurídica. En este caso viene siendo la alcaldía o la autoridad competente, pues delegada a hacer el desalojo. Entonces, en este caso, las víctimas vienen siendo las personas naturales y
los violadores de derechos o el vulnerador de derechos principalmente sería la persona jurídica, que en este caso puede ser la autoridad competente, la administración pública del lugar. Impacto político. La responsabilidad de la administración creo que eh, es, es, es fundamental aquí. Listo, uno por la vulneración de derechos. Yo creo que eh, afectación de la vida digna de las personas, de la sociedad como tal, trae un carácter político, pues porque uno pues no se respeta la Carta Magna, la norma de normas, que es la Constitución, al vulnerar derechos. Además, pues de que de esto, pues la legítima defensa de las personas, pues no fue representada por nadie. Ellos fueron vulnerados de manera puntual, sin tener pues recursos de apelación en este sentido. Eh, Creo que la credibilidad que tiene la administración y los derechos de los cuales todos los colombianos somos merecedores y los cuales no fueron reconocidos en el momento del desalojo también influye en en las, en la identificación de Estado o en la identidad de Estado por parte de las personas que han sido vulneradas, puesto que pues no fueron pues prácticamente vulnerados en sus derechos que son eh, que eh, por orden constitucional debían ser protegidos por parte del Estado. Entonces eso creo que es un impacto político. También pues considero que nosotros, o por lo menos las personas que viven en esa localidad, son el constituyente primario. Eso derivaría también la incredibilidad o incredulidad de pronto de las personas que ellos eligieron como sus representantes. Entonces también es otro impacto político que puede afectar de pronto la sociedad en ese sentido. Impacto económico para las víctimas, en primer lugar, perder como sus bienes muebles, ¿no? O las inversiones que hayan hecho sobre el espacio público. Pues, me considero pues que también hubo haber construcciones las cuales pudieron haber sido destruidas y eso conllevó pues una inversión inicial pues de las personas que fueron desalojadas y pues eso se perdió totalmente. Por otro lado, los bienes muebles que de pronto en la generación, en el conflicto del desalojo pudieron haber sido perdidos. También pues por otro lado, en el caso de que las personas logren apelar esa decisión y logren demandar al Estado o demandar a la administración por los actos arbitrarios, eso genera una remuneración o una reparación integral. Y eso pues también requiere costos y que son pues generados o tienen que ser cubiertos mejor por el erario público. Y pues al ser pues un grupo considerable de personas que fueron desalojadas, pues eso es también un gasto enorme para el erario o para los recursos públicos. Entonces esos son como los principales impactos económicos dentro de este caso. El impacto social, el problema de aumento, yo creo que la brecha de desigualdad generando nuevos grupos sociales, la división de grupos sociales. Yo creo que otros temas que vendrían ahí adheridos a esa división, a esa desigualdad, generaría la inseguridad. eh, de pronto se conformarían nuevos grupos criminales que al ser retirados pues, de su parte y al no tener una actividad económica o al no tener un techo, pues la única o una alternativa sería pues la vida de actos ilícitos o ilegales. Por otro lado, la división de familias, de pronto el impacto comercial que tuvo, pues porque las personas generaban ahí un movimiento comercial, oferta, demanda, dentro del contexto donde ellos vivían y en la población donde ellos estaban, en la parte de la ciudad donde ellos estaban, pues generaba también un movimiento de recursos al tener ese movimiento económico, ese movimiento comercial entre las personas. Entonces, eso es como los principales impactos sociales de las personas y además pues que se juntan a un número más de desplazados
por violencia estatal o por actores estatales. Impacto ambiental, la posible invasión de personas afectadas de pronto a bienes públicos o privados, ya sea parques, ojos de agua o lugares protegidos, o lugares públicos como parques o- o escuelas o determinados territorios de protección, o sea, donde vuelven y recaen y pues no se les, como no se les ha generado alternativa de reubicación, pues ellos es la única alternativa que le tengas es invadir otros espacios donde no tengan y eso conllevaría una contaminación, de pronto la configuración del ambiente como tal, pues no sé, al construir nuevas casas, nuevos asentamientos, al, al destruir de pronto zonas verdes para establecer de pronto hay cambuches o viviendas como tal para protegerse o para cuidar pues de su familia o tener un techo donde vivir. Impacto cultural. El impacto cultural lo veo reflejado en la división. Yo creo que antes, después de 10 años, tuvo que haber unos lazos comunitarios, tuvo que haber proyectos colectivos, proyectos familiares, familias que de pronto estuvieron eh, compartiendo en ese lugar y las relaciones que se destruyeron en ese espacio y la identidad cultural que ellos tenían, pues fue eh, debilitado o fue destruido totalmente con estas medidas que tuvieron al desalojarlos. Preferencias, constitución política, muchas gracias.